Carlos Paredes, el periodista que destapó toda la mafia del expresidente Martín Vizcarra, reveló el día de ayer cómo el Partido Perú Libre de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón están financiando la campaña con dinero que está siendo sistemáticamente robado del gobierno regional de Junín. De acuerdo con la investigación del periodista, este dinero se estaría sacando a través de más de 500 contratos fantasmas. En el programa Veto a Saber, Carlos Paredes explica cuál es la modalidad de este escandaloso acto de corrupción. Lo que hoy queremos que nos cuentes es qué has conseguido investigar sobre las fuentes de financiamiento de Perú Libre, porque este partido contrata avionetas, despliega una campaña millonaria y no se sabe cuáles son las fuentes de dinero, de dónde saca plata Cerrón para llevar adelante esta campaña tan costosa. Claro, formalmente cuando uno entra a ver sus informes económicos, solo algunos funcionarios actuales del gobierno regional han hecho aportes por alrededor de 24.000 soles, de los cuales ya se han gastado, según han informado a la OMPE, 15.000 soles en la primera vuelta. Ah, nada más. Nada más, ¿no? Y entonces nos preguntamos cómo hace el profesor Castillo para viajar ciudad por ciudad, como tú dices, contratando ahora avionetas privadas, etcétera. Y lo que nosotros hemos encontrado, amparándonos en la ley de transparencia, la ley que le obliga a las instituciones públicas a entregar información que cualquier ciudadano lo pida, y hemos pedido, lo han pedido ciudadanos de Huancayo, en el mes de noviembre del 2020, la relación de todos los contratos de locación de servicios, es decir, contratos que en la burocracia estatal se llaman terceros, con recibo por honorarios profesionales, y hemos descubierto la escandalosa cifra de 553 contratos de locación de servicios en el año de la pandemia, Beto, en el 2020, cuando no había 53 contratos de locación de servicios por un monto de... ¿Cuánta plata es eso? 22 millones de soles, exactamente te digo la cifra, 22.360.000 soles sumados todos estos contratos. Impresionante. Lo que no se sabe es que han hecho esta serie de personas que aparecen con montos de 30.000 soles, 24.000 soles, 34.000 soles, 8, 15, 12, etcétera, etcétera. Recordemos que el Partido Perú Libre maneja la región Junín hace más de 10 años sin rendir cuentas a nadie. En este tiempo, el dueño del partido, Vladimir Cerrón, recibió 2 condenas por corrupción y 20 denuncias por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Paredes indica más detalles de la forma en que se burlan de la justicia las autoridades por la región Junín. Lo que nosotros hemos podido averiguar en la zona es que esta es la modalidad de pitufeo, de cómo le roban al erario público a través de estos pseudocontratos, les dan su orden de servicio, estas personas que la mayoría son militantes de Perú Libre, cobran el dinero y están obligados a entregar una buena parte de eso al partido, obviamente en efectivo por fuera, se quedan con una mínima parte. El periodista también detalla que estos trabajadores fantasmas están obligados a crear cuentas en redes sociales para hacer campaña y atacar a los oponentes del partido de Vladimir Cerrón. Es decir, son los troles contratados por Perú Libre. Queda claro que la campaña de Perú Libre la estamos pagando todos los peruanos y en especial la población más pobre de la región Junín. Y además están obligados a interactuar en redes sociales, obviamente haciendo bullying como troles en las redes sociales, ¿no? Esta es una especie de obligación. También, ¿no? Por supuesto. Digamos, sirves de fachada para sacarle plata al Estado, pero como contraprestación vas a ser un troll de Perú Libre. Por supuesto. Y hay varios identificados que también participan, obviamente, en las marchas, en los mítines, ¿no? En la primera vuelta han estado muy activos porque son básicamente de la zona centro, no solamente de la ciudad de Huancayo, sino que también de la selva central, en Satipo, en Pangoa, ¿no? Incluso en otras provincias de la región como Concepción, Jauja, donde ellos tienen control de los municipios y del gobierno regional. Entonces estamos hablando de 553 contratos, 22 millones de soles que nadie ha auditado en un año de la pandemia donde básicamente todos los servicios públicos de la región se han restringido y donde además ni siquiera los servicios de salud se han podido brindar adecuadamente en este año muy trágico para la salud de los peruanos, porque en Junín, como sabemos, hay 9 hospitales que están inconclusos, abandonados por la pésima gestión del señor Cerrón, que se dice ser el médico del pueblo allá en Huancayo. Estamos a 3 semanas de la elección y creo que va a ser, digamos, humanamente imposible que investiguemos esos 550 y tantos contratos. ¿Qué se puede hacer para descubrir qué hay detrás en el escaso tiempo que queda hasta la elección?
Mira, yo creo que vamos a compartir con nuestros colegas periodistas de investigación. Hay portales que hacen este trabajo de periodismo de datos muy buenos, muy eficientes. IDL, por ejemplo. IDL, Reportero, Convoca, Ojo Público, Huayca. Huayca. Así que yo voy a poner, Beto, en mi cuenta de Twitter esta relación completa. A disposición de todos. A disposición de todos, porque no solamente hay contratos de locación de servicios, sino también hay contratos en la Gerencia de Supervisión de Obras, que es el local, la dependencia donde ha salido la mayor cantidad de plata sin explicación. Todo lo voy a poner a disposición de los colegas para que nos ayuden a investigar, a seguir el rastro. Y ya que la Contraloría no puede entrar, habría que pedirle al Contralor también que de inmediato audite este gasto millonario de plata de los impuestos de todos los peruanos y de los huancaínos y de la región Junín, para ver qué está pasando con esto. Con esto están financiando la campaña de le estamos pagando a Perú Libre la campaña a todos. Por supuesto. Impresionante. Estos 22 millones de soles, Beto, ¿sabes para cuántos sueldos equivale de un maestro que gana en promedio 2.400 soles? ¿Cuánto crees? No tengo idea. 24.000 sueldos mínimos y 9.316 sueldos de maestros, como el profesor Castillo, por ejemplo. Increíble. Sueldo que el profesor Castillo no gana hace un montón de tiempo, ¿no? Que gana sin trabajar, porque tiene licencia sindical con goce de haber, por si acaso. Claro, pero ya sabemos que no ha de ser su único pago. Si esas son las cifras que se manejan. Como vimos hace un momento, en redes se están difundiendo las imágenes que muestran a Castillo bajando de una avioneta y según estas publicaciones, estos vuelos estarían costando entre $2.000 y $3.000 la hora. Bueno, esto es falso, es absurdo y se demuestra de una manera muy sencilla. Como menciona el propio informe de Expreso, esta avioneta pertenece a la empresa Mobile Air SAC, una empresa que brinda servicios de sobrevuelos y vuelos interregionales. El 7 de mayo, Pedro Castillo estuvo en la ciudad de Contamana, conocida también como la Perla de Ucayali. Para llegar a Contamana hay dos caminos. El primero es por río y toma un montón de tiempo. Y el segundo es por avioneta, una ruta que te toma poco más de media hora desde Pucallpa. El costo aproximado de este vuelo, según el tarifario promedio, es de 440 soles ida y vuelta. ¿Qué empresas te pueden llevar en avioneta a Contamana desde Pucallpa? Una de ellas es justamente Mobile Air SAC. O sea que el vuelo millonario y lujoso de Pedro Castillo costó unos 500 soles más o menos. Como acabamos de ver, la teoría de los vuelos millonarios por todo el Perú fue una de las tantas noticias falsas difundidas por este diario. Sin embargo, estas teorías son justamente las que nos distraen de los hechos que sí deberían preocuparnos, o por lo menos hacernos sospechar. El 6 de abril de este año, el medio Portal Central informó que un vehículo del empresario Jim Alfredo Usinguay Seguil está siendo utilizado en la campaña de Pedro Castillo en Junín. ¿Por qué esto es preocupante? Porque el señor Usinguay, además de ser un militante activo de Perú Libre, es un antiguo ganador de contratos con el gobierno regional de Junín y la municipalidad de Huancayo cuando Cerrón estaba al mando. Según Portal Central, Usinguay es gerente general de las empresas Camaquén SAC y Tawa Huanca SAC, dos empresas dedicadas a los rubros de arquitectura e ingeniería con las que ha conseguido contrataciones con el gobierno regional de Junín y la municipalidad de Huancayo por 658.956 soles. Según el organismo de contrataciones con el Estado, Camaquén SAC ha contratado con la municipalidad de Huancayo por 566.056 soles desde el 9 de mayo del 2019 hasta el 11 de noviembre del 2020, pero además ha contratado con el gobierno regional de Junín por 34.000 soles el año pasado. Por otro lado, siempre según Portal Central, Tawa Huanca SAC logró un contrato de 19.500 soles con la municipalidad de Huancayo por la elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento de caminos vecinales y otros contratos con el gobierno regional de Junín por 73.400 soles durante el 2019 y el 2020. Finalmente, la nota resalta que Jim Usinguay fue presidente del Comité Electoral Descentralizado de Junín de Perú Libre desde el 29 de octubre del 2019 y figura como militante del partido desde el 2020. El 28 de marzo, su auto de placa A5S169 fue fotografiado fuera del local donde Castillo realizaba una conferencia de prensa cuando llegó a Huancayo. Otro hecho preocupante es el poco dinero que Perú Libre ha declarado ante la OMPE. Organizar un mitin cuesta aproximadamente 30.000 soles y esta cifra puede variar de acuerdo a un montón de factores. Sin embargo, como detalla Perú 21, por si acaso yo sé que Perú 21 suele publicar un montón de informes de dudosa procedencia, pero por lo menos este que les voy a compartir sí tiene información real. Perú Libre ha declarado ante la OMPE que solo ha recibido 24.350 soles para la campaña. Pero eso no es todo. Los 21 aportantes declarados son o militantes de Perú Libre o trabajadores o ex trabajadores del gobierno regional de Junín, ya sea durante la gestión de Cerrón o la de su sucesor, Fernando Orihuela Rojas. Algunos de estos aportantes
son Efraín Cerrón Luján, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que donó 2.500 soles, Eber Martín Álvarez Orellana, subgerente de Desarrollo de Chanchamayo, que donó 2.500 soles, Clever Mercado Méndez, vicegobernador, que aportó 2.000 soles, Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de Administración Financiera, que donó 2.000 soles, Máximo Buendía, director regional del Comercio Exterior y Turismo, que aportó 500 soles, y Carlos Pérez, director regional de Energía y Minas, que entregó 1.000 soles. El 9 de abril de este año, cuando Pedro Castillo ya estaba en la mira de la prensa y la opinión pública, RPP informó que la Contraloría General de la República había confirmado que un vehículo de la Municipalidad Provincial de Huancayo había trasladado material de campaña del candidato al Congreso con el número 3 de Perú Libre por Junín. Resulta que el 12 de enero de este año, la camioneta asignada a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Huancayo fue captada en el local de campaña del candidato Eduardo Bendezú Gutarra, un candidato que al mismo tiempo se desempeñaba como gerente de tránsito y transportes. Cuando les preguntaron por el uso indebido del vehículo, Bendezú y el chofer se hicieron los locos, pero la Contraloría verificó a través de las cámaras de vigilancia que estaban cerca al local de campaña que en efecto estas habían sido utilizadas para transportar material de propaganda. ¿Por qué este es un hecho grave? Porque usar un vehículo de la municipalidad comprado con dinero público, que utiliza combustible que también se compra con dinero público y conducido por un operador cuyo sueldo también sale del dinero público, es un delito. Por si acaso, el alcalde de Huancayo es Juan Carlos Quispe Ledesma, quien también es dirigente de Perú Libre. Y la cosa se pone peor, por si acaso. El 5 de mayo de este año, Alonso Zambrano publicó en el Foco.p el informe que estás viendo en pantalla, titulado Los empresarios que apoyan a Pedro Castillo. En este informe, que les recomiendo que lean completo cuando tengan un tiempo, se revela que las camionetas que acompañaron a Pedro Castillo en una caravana que se desarrolló durante el debate en Chota del 1 de mayo, le pertenecen a constructoras que han tenido millonarios contratos con el Estado, a empresarios dedicados a la venta de combustible, a importadoras de maquinaria pesada y hasta la municipalidad de Tabaconas de Cajamarca. Como muestra el informe, el vehículo de la placa M6I721 que estuvo en la caravana le pertenece a la constructora Negocios y Construcciones Ferreteras SAC, una empresa que tiene como gerente general al empresario cajamarquino José Rojas Monsalve. Recuerda bien ese nombre, José Rojas Monsalve. Según el Foco, entre 2013 y 2019, Negocios y Construcciones Ferreteras SAC obtuvo contratos con las municipalidades de San Luis de Lucma, Quero Cotillo, Cutervo, Chiguirip, Santo Domingo de la Capilla y otros distritos más de Cajamarca por un total de 771.000 soles. Pero José Rojas Monsalve, además de ser gerente general de Negocios y Construcciones Ferreteras SAC, también es gerente de la constructora Conserje Perú SAC, y solo con esta empresa ha tenido contratos públicos con las municipalidades de Chiclayo por 4.9 millones de soles, Socota por 3.9 millones de soles, Querocoto por 1.4 millones de soles, Cayayuc por 8.3 millones de soles, San Pablo por 2.6 millones de soles y La Ramada por 5.4 millones de soles. Lo más alucinante de todo esto es que cuando el reportero del Foco fue a preguntarle por este y otros vehículos suyos que estaban siendo utilizados en los mítines de Pedro Castillo, Rojas Monsalve dijo que se lo había alquilado a un ingeniero que ya no trabajaba para él, pero que igual no podía dar su nombre. La presencia de vehículos de personas que han tenido contratos millonarios con el Estado o que le pertenecen al propio Estado se repite un montón de veces. Según el Foco.p, otra camioneta que participó en una de estas caravanas fue una de placa M5G593, la cual le pertenece al empresario Genín Abel Cabrera Fernández, propietario de la empresa Conciteg EIRL y gerente general en Asech Group SAC, empresas que contrataron con la Municipalidad de San Pablo, la Municipalidad de Lambayeque y las comisarías de Jaén, Chamaya, Santa Rosa de la Yunga y La Sacilia en el caso de Conciteg EIRL, y con la Municipalidad de Lambayeque, la Municipalidad de Chiclayo, la Municipalidad Distrital de Lamas en el caso de Asech Group SAC. Otra camioneta de la caravana es una de placa B8M756 que le pertenece al empresario Nelson Yamir Melendres, quien como persona natural ha sido proveedor de la Municipalidad de Tabaconas. Que los recursos públicos del gobierno regional de Junín se estén utilizando en la campaña de Pedro Castillo no es ninguna novedad y es algo que desafortunadamente hasta se ha normalizado. En lugar de estar inventando historias de aviones privados y un montón de cosas más, estos son los casos que nos deberían preocupar y que deberían ser investigados con mayor profundidad, porque si bien no sucede con todos, muchos de estos aportes voluntarios podrían ser favores que, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, tendrán que ser pagados. Te voy a denunciar, vas a ver.
han robado? ¿Qué han robado? ¿Qué han robado? ¿Qué hemos robado? Sí. Un celular. Arrebatan, cogotean y golpean a sus víctimas, todo con tal de hacerse de lo ajeno. En muchos de los casos, ellas son las cabecillas de las bandas, mujeres delincuentes que se aprovechan del descuido de las personas para robarle en un 2x3, tal como lo hacían estas dos jovencitas en La Victoria, que fueron intervenidas minutos después de haberle robado un celular a un taxista. Es aquí donde fueron capturadas las diablas de un año. Estas delincuentes que habían robado a un taxista, pero lo que no contaban era que el grupo Terna se encontraba mimetizados en la zona. En todo momento, al ser trasladada a la dependencia policial, una de las delincuentes desafiaba a las autoridades, sin temor alguno. Yo también tengo mi derecho, por si acaso. Yo también tengo mi derecho. Tú puedes ser policía, pero tú no tienes ni un derecho a pegarme. Ni un derecho a pegarme. Ni un derecho a pegarme tienes. ¿Y tú tienes derecho a robar? Tú estás muy equivocada. No estoy tranquila, ¿o no, maestro? ¿Estoy tranquila o no estoy tranquila? Solamente dígame, ¿estoy tranquila? Incluso amenazó con llamar a su progenitora y denunciar a una de las integrantes del grupo Terna por haberla intervenido. Va a venir mi mamá y te voy a denunciar, te voy a denunciar. Te voy a denunciar, vas a ver. Porque es una delincuente usted, señora. Estás muy equivocada, tú, ¿no? Al verse al descubierto, alias la diabla de un año, no le quedó otra que aceptar su mal accionar. ¿Y usted por qué roba entonces? Porque necesito para comer, papi. ¿Necesito para comer? ¿Por qué la policía le interviene? Por robo. ¿Qué ha robado, señora? ¿Qué? ¿Qué ha robado, señora? Un celular. ¿Dónde ha robado el celular? Acá. ¿Dónde es acá? Acá no sé dónde es, acá nomás decir. Esto es La Victoria, ¿sí sabe que es La Victoria? Sí, lo sé. Yo sé ¿Cómo robó el celular? ¿De qué manera? ¿Qué? ¿De qué manera robó el celular, señora? Estaba el celular ahí y nada más. Me lo agarré y me fui. Se fue corriendo. Aunque por momentos fingía estar enferma para que la pudieran dejar en libertad. ¿Tú lo guardas o tú lo sustraes? Que yo lo guardo. Disculpe, ahorita no me puedes escuchar bien porque estoy ronca, ¿entiendes? Increíblemente, esta reincidente decía trabajar, pero que hurtaba, escúchelo bien, nada menos que por adrenalina. ¿Cuántas veces ha sido intervenida por la policía? Nunca. Una vez nomás. ¿Por qué motivo? Por robo también. ¿Otra vez por robo? Sí. ¿Usted está acostumbrada a robar? Es que es como, para mí es una adrenalina, disculpe, ¿no? Pero a mí sí me gusta chambear, yo hago mis anticuchos, vendo alfajores, 1000 hojas. Sí, a mí me gusta chambear, pero a veces, o sea, es la adrenalina, ¿me entiendes? Cuando estás con full adrenalina, tú sales a robar. Solamente cuando estoy enojada. Siempre te enojas, siempre, Nunca. por eso siempre robas. Solamente tengo una denuncia, ¿no? ¿Ah? Aunque luego cambió de versión y trató de excusarse. ¿Por qué motivo robas? Porque necesito que comer. ¿Necesitas comer? Sí. ¿Y no puedes trabajar? No hay trabajo ahorita. No hay trabajo. ¿Desde qué tiempo robas entonces? Recién, hoy día. ¿Recién hoy día? Sí. ¿Y la vez pasada? Ya hace tiempo, hace como 2 años. La cabecilla de la banda fue identificada como María Luisa Lévano Martínez, de 19 años, y contaba con antecedentes similares. Ella siempre se mostraba desafiante y altanera con los policías. Eso sí, en todo momento recordaba a su madrecita. Yo no estoy hablando contigo, yo estoy hablando con mi mamá, que está en el cielo, por si acaso. Yo estoy hablando con mi mamá, te estoy diciendo, no te ensaltes, por favor, ¿está bien? Está bien, yo estoy hablando con mi mamá, no estoy hablando contigo, por favor, déjame hablar con mi mamá. ¿Sí? Por favor, ¿me dejas hablar con mi mamá? Disculpa, amigo, ¿puedo llamar a mi mamá? Su actitud siempre ha sido desafiante, pero la policía femenina de los grupos Terna son personas que están preparadas para ese tipo de cosas, están ya instruidas, tienen una mística bien clara. Esta persona ya la conocí en la comisaría porque había varias veces había ya sido
capturada y inclusive su pareja de ella también se encuentra preso. Mientras que la otra intervenida era una menor de edad que aprovechaba que su madre trabajaba para salir a delinquir. ¿Por qué motivo te intervenía el Grupo Terna? Mi cómplice de robo. ¿Qué hemos robado? Sí. Un celular. A pesar de sus 17 años, ha sido retenida por lesiones graves, robo agravado, robo, hurto. Al parecer, los vehículos son los preferidos por los fascinerosos para cometer sus delitos. Si no vea cómo estas mujeres tratan de huir como sea al verse descubiertas por una de sus víctimas. Acá Puente Benavides. Puente Benavides. Incluso una de ellas, al ser increpada, sin ningún remordimiento, se va a los golpes. ¡Oh, son choras! ¡Son choras, son choras! ¡Bájala! ¡Son choras! Venezolana ladrona. ¿Qué? ¡Oh, no te la acerques hoy! ¡Oye, hermano, ya fue! Mira, peor. No te vamos a Hasta le lanza una enorme piedra al joven que la estaba grabando. ¡Es chora! ¡Cuidado que está armado! ¡Cuidado que está armado! ¡Está armado! Fue justamente a bordo de un bus de transporte público, donde se capturó a estas dos mujeres de nacionalidad venezolana, que se hacían pasar como pasajeras, junto a 3 cómplices que guardaban lo guardado en una mochila, la cual lanzaron al suelo al ver a los ternas. ¿Su documento no tiene carnet de extranjería? ¿PTP? ¿No tiene ninguno? Bájalo, a los dos. Estamos interviniendo claramente porque están saliendo a robar. Así simple. ¿Ya? Estos sujetos tenían la modalidad de subir a un vehículo, cometer sus actos ilícitos como es el robo de celular, carteras o lo que pueden encontrar, bajar y nuevamente daban la vuelta en otro paradero y regresaban y cometían actos ilícitos y seguían subiendo. Esta era su modalidad. Ante tantas las denuncias que llegaban al WhatsApp del Grupo Terna, comenzó a hacer vigilancia y los encontró a estas personas. En todo momento, alias Quina se mostró sorprendida, pero las pruebas la delataban. Escúchame, no sabía en qué problema estaba yo intervenida, ¿me entiendes? Incluso negó haber agredido a un transeúnte con un arma a la altura del Puente Benavides hace un par de días atrás. ¿Nombre y apellido completo? Bárbara Carta, ¿Edad? 26 años, ¿Cuánto tiempo tienes acá en Perú? 2 meses y medio. ¿Qué problemas policiales has tenido? Ninguno. Ninguno. No. ¿No eres la que sale en el video? En el Puente Benavides con un cuchillo en mano. No, no salgo con ningún Tú cuchillo no en eres. la mano. Ya te preocupes, que ahorita vas a, cuando salga la intervención en la televisión y te reconozcas, ahí vas a ser consciente. No tengo ningún cuchillo en mi mano. Bárbara Carta, de 26 años, de una nacionalidad venezolana, la que igual lo conoce como alias de la Quina, ya tenía un antecedente anterior. Hay una filmación en la cual un agraviado le roba su celular, esta mujer saca un arma blanca y comienza a querer prácticamente lesionar a esta persona. Mientras que los demás miembros de la organización indicaron asaltar nada menos que por necesidad. ¿Por qué motivo te dedicas a esas cosas? Por necesidad, pues. ¿A qué te dedicas? Soy cobrador de buses. Por eso mismo subes a los buses a querer sustraer celulares. Sí, jefe, por sustraer celulares. Ya. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Perú? 3 años. 3 años. ¿A qué te dedicas? Manicurista. ¿Por qué motivo estás registrado anteriormente? Por estafa. Por el delito de estafa, así se llama, delito de estafa. Mientras que esta otra banda, que actuaba con la misma modalidad, eran los Pinkies de Ciudad, un grupo delincuencial que se había convertido en el terror de San Juan de Miraflores. Mire con atención cómo estos dos sujetos simulan estar esperando en el paradero. Caminan de un lado a otro, observan las unidades de transporte público, estiran la mano como si fueran a tomar un carro, pero en realidad eran delincuentes confabulados con féminas que les hacían de campana. ¡Robaron! Oye, tranquilo, también que te agarra. Oye, yo vengo de acá corriendo de mi trabajo. Era la que le da los polos a ellos. ¿Yo? Y a pesar que una víctima encaró a esta raquetera
Con total desparpajo, ella negaba una y otra vez el hecho delictivo. ¿Quién fue la que le robó? Ella que estaba haciendo campana. Y aunque uno de los facinerosos intentó darse la fuga, el grupo Terna logró capturarlo. ¿La especie recuperada? ¿Qué te lo robó? ¿De este delincuente? ¿Cuál es tu nombre? Señor, ¿cuál es tu nombre? Oye, ¿cuál es tu nombre? Al momento de ser trasladados e interrogados, estas aves de rapiña más parecían mansas palomas, pues ante las pruebas no les quedó otra que aceptar su delito. Darle unos bolos a las personas que han arrebatado un celular. ¿A él sí lo conoce? Sí. Él se pone a robar y tú lo acompañas. ¿Dónde robó? Va a venir los seres, jefe, que uno tiene antecedentes donde trabaja uno. ¿Por qué motivos está preso? Está mareado. Lo que es por robos, hurtos, arrebatos, tenemos 1.339 detenciones del año pasado que son mujeres. Y el presente año vamos por 352. El rango aproximadamente de las personas que cometen estos hechos ilícitos va entre 17 años y 30 años. La mayoría de capturas de mujeres que hemos tenido. Siempre tratan de justificar el hecho ilícito que cometen, como anteriormente fue por adrenalina, que esta vez indica porque no consigue trabajo, a pesar de su corta edad, porque es una mujer joven de 21 años. Según la policía, los robos por parte de mujeres han ido en aumento en lo que va de la pandemia. Tan solo entre el 2020 y el 2021 se han intervenido a más de 1.600 damas por delitos comunes, siendo el cogoteo y el arrebato las modalidades más usadas por estas avesadas delincuentes que roban sin importarles nada ni nadie. Tranquilo, no Mauro, tranquilo. Se ahogaba en su propia sangre tras recibir varios impactos de bala. Estaba a punto de desmayarse mientras los vecinos se mostraban desesperados porque temían que el hombre muriera en el lugar. La víctima, el suboficial de tercera, Luis Estefano Olaya Castillo, quien se encontraba caminando a la altura de las avenidas Universitaria con Izaguirre en San Martín de Porres, cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto lineal. En esta cámara de seguridad se puede ver al policía, quien lleva puesto una casaca roja caminando tranquilamente, cuando en la esquina se cruza con los ampones que lo intentan asaltar. El agente saca su arma, los empuja y encañona, pero inexplicablemente nunca dispara pese a que los criminales iban armados. El suboficial patea la moto y los obliga a rendirse. Los sujetos, al ver que nunca apretó el gatillo, empezaron a retirarse, no sin antes propinarle 3 disparos, 2 en la pierna izquierda y 1 en el hombro. Luego emprendieron la huida. Él ha sido trasladado de inmediato por una unidad de serenazo, que estamos acá a una cuadra, después de escuchar los disparos. Ha sido trasladado al hospital Negreiro, en los primeros auxilios, ya posteriormente la policía, ¿no? Ha tomado ya las acciones correspondientes. Por su parte, algunos vecinos de esa parte del distrito de San Martín de Porres nos comentaron que esa es una zona roja. ¿Qué le pide al alcalde, señor? Que por favor ayuden a seguridad. Y esta no es la primera vez que pasa algo por acá, ¿no? Siempre, y estamos cerca de la casa del alcalde, supuestamente. Al cierre de este informe se sabe que el suboficial de tercera se encuentra estable. Le corté el cuello con un cuchillo para matar chanchos. Se manchó las manos de sangre por defender el honor y la integridad de su hermano menor. En su galería encuentro un video haciéndole tocamientos indebidos a mi hermano. Es la escalofriante confesión de un joven quien, cegado por la ira, acabó con la vida de su mejor amigo. Lo hice por tratamientos indebidos porque tocó a mi hermano. Roberto Ramírez Caicho, de 18 años, camina cabizbajo y dice estar arrepentido por el crimen cometido. Asegura que enloqueció al descubrir en el celular de quien era su confidente y además eventual pareja
Fotografías donde se le observa realizar tocamientos a su hermano de 15 años. Está con la cabeza caliente. Sí. Al descubrir las aberrantes imágenes, Roberto Ramírez asegura que primero intentó extorsionarlo. Le pedí plata para que no le tocara. Pero antes de eso lo amarré a una silla, con cadena y con soga. Sin embargo, la víctima, identificada como Kevin Corro, de 28 años, negaba lo evidente. Es así que su verdugo lo encaró con pruebas y le arrebató la vida. Seguía negando, hasta que le enseñé el video. Le dije, estuvimos nosotros, pero mi hermano no puede tocarle. Ahí fue cuando le corté el cuello con un cuchillo, para matar chanchos. El asesinato ocurrió en diciembre último. El homicida confeso reveló que con ayuda de algunos familiares logró desaparecer e incinerar el cuerpo en un descampado de Lurín. ¿Y la cabeza? Su cráneo lo rompí. ¿Con qué? Con cincel y coma. Lo partí en varios trozos y lo repartí por el cerro. Otras 3 personas fueron capturadas, entre ellas un menor de 16 años. Un código de amistad destruido por la perversión y la venganza. Paralizaron la Panamericana Sur y a balazos intentaban frustrar la fuga de un sospechoso. Las calles de Surco se convirtieron en escenario de una cacería. Un supuesto repartidor de delivery hacía oídos sordos a las órdenes de la autoridad y apretaba el acelerador para poder escapar. Un ejército de serenos iba tras él, pero el escurridizo motociclista, cuyo vehículo no tenía placa, intentaba escabullirse por las estrechas calles. El intenso operativo recorrió las urbanizaciones Prolongación Benavides, Las Gardenias y Monterrico Sur, hasta que finalmente el conductor logró ser cercado y atrapado. No quiso detenerse, se dio a la fuga, pasándose los semáforos en rojo, metiéndose por los pasajes. Se trataba de José Román Gripa Peña, de 42 años, un venezolano que en todo momento se mostró desafiante con los agentes del orden. Incluso en su desesperación por escapar, irrumpió con moto y todo en una vivienda de la zona. Lo que indicó el dueño de la casa que era un trabajador. Yo le expliqué lo que había pasado y lo sacó. Él no quería salir. Al momento de su detención, este peligro llanero se había cambiado de ropa. Al inicio de la persecución vestía casaca ploma y durante su captura usaba una polera verde. José Román Gripa Peña fue denunciado por resistencia a la autoridad. Presentado a estas elecciones sin un plan de gobierno en específico y solo ha expuesto un cuadernillo de memorias de Vladimir Cerrón. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. ¿Por qué es peligroso que una organización política sin una estructura definida llegue al poder? La respuesta está en los hechos, principalmente por el alto nivel de corrupción en los partidos improvisados que administraron dinero de manera ilícita en sus regiones. Empecemos por el maestro de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón. El ex gobernador regional de Junín fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida en el 2019 por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Además, en el historial fiscal y judicial del ex gobernador incluye 22 investigaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Incluso tiene una denuncia por malversar fondos por más de 22 millones de soles.
Otro gobernador regional corrupto es Gregorio Santos, quien ha apoyado a Pedro Castillo desde la cárcel. El ex gobernador regional de Cajamarca cumple una condena de 19 años y 4 meses en el penal Castro Castro por los delitos de asociación ilícita, colusión simple y agravada. Ese es el miedo que tienen. Es el miedo que tienen. Además, Gregorio Santos se inscribió en el partido Perú Libre en el 2019, luego de alejarse del movimiento de Afirmación Social Más y Democracia Directa, partido con el que postuló a la presidencia de la República en el 2016. Vengo de la comunidad campesina San Juan de Chirinos, maestro, comodero rondero, que ha escuchado en estas décadas la visión del país al bicentenario. Otro caso es el del expresidente regional de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas, de la agrupación política Luchemos por Tumbes. Él también fue condenado a 11 años de prisión por el delito de lavado de activos. Ingresa sin dar declaraciones a la prensa. La pena privativa de libertad. Reformándole se le impone 7 años de pena privativa de libertad efectiva. La izquierda no solo es populista, sino también ha demostrado delinquir como una organización criminal. Las hijas de Fidel Viñas, Edith y Lucía, así como también su hermano Fernando Viñas, fueron condenados a 9 años de cárcel por lavado de activos. Otro caso de corrupción es el de Wilfredo Corima Núñez del movimiento regional Alianza Renace Ayacucho. En el 2017, el expresidente regional fue sentenciado a 5 años de prisión por los delitos en contra de la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Para que mañana más tarde ellos sepan escoger su camino, su destino, el destino que es lo mejor para ellos, hermanas y hermanos. Por otro lado, el ex gobernador regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre Pastor del Partido Nacionalista Peruano, también fue condenado a 4 años de prisión suspendida en el 2013 por el delito de usurpación de funciones. Por su parte, el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, también del Partido Nacionalista Peruano, fue sentenciado a 4 años de prisión por el delito de peculado contra el Estado, ya que en el 2011 no distribuyó una donación de ropa valorizada en más de 45.000 soles por parte de la Intendencia de Aduanas. También tenemos el caso de la familia Humala Heredia. A ambos se les investiga por presuntamente haber recibido $3 millones de aportes ilegales de la empresa Odebrecht, por el cual recibieron 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, a los 9 meses esta medida fue revocada. Se impone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala Caso y Nadine Heredia Alarcón por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Nadine Heredia cumple hoy arresto domiciliario, mientras que el exmandatario postuló a las últimas elecciones presidenciales con el Partido Nacionalista, pero solo pudo alcanzar el 1.6% de los votos. La corrupción se basa sobre 4 columnas. Las autoridades que son electas, que muchas veces son improvisados o vienen de partidos vientres de alquiler, los funcionarios públicos que muchas veces utilizan su autoridad para ejercer control. Además, está el caso del ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simón, quien ha expresado su apoyo al candidato Pedro Castillo. El ex premier viene cumpliendo arresto domiciliario por haber otorgado licitación del proyecto Olmos a Odebrecht, generando un perjuicio al Estado de $50 millones. No miramos a los niños en el campo que frente a la pandemia no están siendo educados. No hay un Estado que llegue. Y hubo mucha soberbia, yo creo que hubo mucho racismo, ¿no? Decir Castillo, el trabajador de las empresas Wong. La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también viene cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Lurín. Ella es investigada por los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a sus campañas de la no revocatoria y su reelección, el cual bordearía los $10 millones. Que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria.
Son más de 21.000 millones de soles en contratos irregulares que se hicieron por parte de la corrupción socialista en las regiones del país. Ellos se presentaron como una alternativa diferente, pero terminaron siendo un fracaso. Mostró ante las cámaras el documento que presentó a la Defensoría del Pueblo, donde pide garantías para su vida. Esto por las declaraciones emitidas el 8 de mayo por el ex candidato Rafael López Aliaga, donde exclamó: muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo. Declaraciones que para el candidato de Perú Libre han pasado por alto. Estamos solicitando las garantías correspondientes sobre que ha pasado por desapercibido. Está pasando por desapercibido, un caso muy preocupante, ¿no? Un incidente que para el candidato Pedro Castillo atenta contra su integridad física y dijo sentirse inconforme con la prensa nacional. Mi incomodidad con la prensa nacional, de cobertura nacional, que han ninguneado una situación grave sobre un intento de muerte a un ciudadano como es mi persona. A quien sí agradeció fue a las personas que de una u otra manera le han expresado su apoyo. Agradecerle al pueblo peruano que a través de las redes sociales se han solidarizado con nuestra persona, con la candidatura nuestra. Por otra parte, se mostró esquivo con las preguntas de la prensa sobre si asistirá o no al debate del día sábado en el penal de mujeres de Chorrillos. Por otro lado, Pedro Castillo aprovechó su visita a la capital para pasear por la Plaza San Martín y darse un baño de popularidad, saludando a transeúntes, personas en sus vehículos, e ingresó a restaurantes donde aprovechó para tomar un vaso de moliente. Asegura estar convencido que la Defensoría del Pueblo investigará rigurosamente las declaraciones vertidas por López Aliaga, misma institución que en el mes de marzo dijo iba a desactivarla. Hoy dice ser respetuoso de las organizaciones autónomas. El 3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado da un golpe de Estado y arroja del palacio al presidente Belaúnde. Un tiempo después, el gobierno militar confisca los diarios y canales de televisión. Tras la derogación de Fernando Belaúnde Terry, el general Juan Velasco Alvarado toma el poder. Su objetivo principal eran cambios políticos, sociales y sobre todo económicos. Una vez instalado en el gobierno, un 9 de octubre de 1968, anunció como un acto nacionalista la toma de los depósitos petrolíferos de Brea y Pariñas, y consigo la expulsión de la compañía estadounidense International Petroleum Company. Este fue el inicio y el primer embargo de las muchas expropiaciones que en los años siguientes experimentaría el país. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Brea y Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno: somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es, desde este momento, un mero enunciado, sino una auténtica realidad. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad
de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. De esta manera, la Fuerza Armada, estrechamente unida a la civilidad en una sola y auténtica fraternidad nacional, cumple una vez más su deber, iniciando con este acto una etapa de reivindicación de la soberanía y de la dignidad que quedará como un preciado legado a nuestros hijos y como una evidencia del cumplimiento de los postulados de la revolución, los que asimismo no solo respetan, sino alimentan la inversión foránea, siempre que esté de acuerdo con la legislación e intereses del Perú. La revolución está en marcha. Este momento nos llena de justo orgullo, ya de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el Día de la Dignidad Nacional. ¡Viva el Perú, señores! El hecho estuvo precedido por el escándalo de la página 11 del Acta de Talara, firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company. De acuerdo a la denuncia del ingeniero Carlos Lorec de Mola, faltaba esta página, donde se fijaban los precios a favor de la IPC y desfavorables al Estado peruano. El 9 de octubre, Velasco ordenó al ejército la ocupación de los campos de Talara y estatizó la IPC, dando término a una controversia que venía de la época de Leguía. Este fue el inicio de una serie de medidas y reformas que transformarían la sociedad peruana, colocando al Estado como el principal agente de la economía nacional. Promoverían un discurso nacionalista revolucionario y un escenario favorable a la organización y movilización política popular. Voy a tratar de contarles una historia, porque estamos a 50 años de un hecho que cambió las estructuras de nuestro país. Estoy hablando del golpe de Estado de don Juan Velasco Alvarado, salido de las filas inferiores, uno de los pocos que de soldado llegó a general y de general a presidente. Me preguntan si fue nefasto o no fue nefasto. Conquistó el Perú y tiró a todos sus guerreros contra la costa de nuestro país. Y ahí tenemos todos los asentamientos humanos de la Gran Lima, toda esa periferia que llena de obreros y empleados hoy día nuestra capital. Juan Velasco Alvarado, posiblemente por su baja extracción, tenía mucho rencor en el alma. Él venía de una familia muy pobre en Piura.
y lo digo yo que soy su paisano. Él creyó que con las armas y ante un gobierno inútil como el de Fernando Belaúnde Terry, él podía, mano militar, cambiar la realidad del Perú. ¿Y qué es lo que hizo Juan Velasco Alvarado? Quitarle las haciendas a sus verdaderos dueños y repartir las tierras entre sus peones. Porque en el campo no hay obreros, hay peones. Esa gente y los que después convirtieron en cooperativas las grandes haciendas destruyeron la agricultura nacional, destruyeron las grandes crianzas de animales de raza que en esa época se fomentaban en nuestro país con concursos internacionales. Les digo esto porque yo vengo del norte del Perú y yo asistí a ferias ganaderas donde venía ganado de Suiza, Estados Unidos, Argentina, Colombia, para ser cruzados con nuestras vacas nacionales. Venían ovejas de la raza merino, de lana muy fina, para tratar de criar en los Andes. Todo eso fue destruido. Me acuerdo que fue la época en que llegaron los comunistas al poder. Si ustedes caminan el interior del Perú, mucha gente llora hoy día contando que los comunistas que se hicieron cargo de las haciendas se comían los toros, los cerdos y las ovejas en Pachamanca. A ellos no les interesaba si era un Brunswick. La segunda cosa que hizo Velasco fue la famosa comunidad industrial. Por medio de una ley dijo que aquel que tenía un mínimo en número de trabajadores pasaba a ser propiedad de los trabajadores. Y de repente, los obreros, siendo dueños de la empresa para la cual trabajaban, pasaron a ser gerentes, pasaron a ser jefes de logística, jefes de personal. ¿Saben ustedes qué ocurrió con eso? Creció la masa desocupada del país. ¿Por qué? Porque cuando los obreros se volvieron dueños, no dejaban a nadie que entrara a trabajar, porque decían ellos que les venía a quitar lo que ya era de ellos, que iba a tener los mismos derechos sin haber luchado. Les digo esto porque yo ya formaba parte de la masa productiva del país. Yo he visto gente a la cual le han dado poder, pero cuando la gente no está preparada para ser dueña o para ejercer el poder, entonces la sociedad tiene que hacerse cargo de los abusos. ¿Qué tenemos en Lima? 10 millones de habitantes. ¿Culpa de quién? Juan Velasco Alvarado. ¿Qué tenemos en educación? El SUTEP, profesores politizados en izquierda, revolucionarios, guerrilleros, terroristas. ¿Qué tenemos en el Perú? Obreros no calificados. ¿Qué tenemos en el Perú? Déficit de empresas productivas. ¿Qué tenemos en el Perú? Una agricultura que después de 50 años no funciona. Yo les voy a contar una. Pueden revisar la historia y la van a encontrar. Los sindicatos en aquella época llegaron a tener tanto poder que antes, en el sueldo de los trabajadores, venían derechos por esposa y por hijo. No me acuerdo cuál de las minas del sur del Perú, creo que fue Quellaveco o fue Marcona. El sindicato pedía que les reconocieran derecho a la querida. Ustedes dirán, ¿quién es este loco que les está hablando? Yo tenía 20 años, 22 años, 24 años en el gobierno de Velasco. Y a mí me invitaron a que ayudara a hacer el aparato de Sinamos. Se habían olvidado que yo me llamaba Víctor Raúl. Yo era socio de un amigo mío con el cual pusimos una de las imprentas más grandes de Lima. Mi socio se volvió loco. Le prendió fuego. Porque un día llegamos y los obreros nos esperaban en la puerta con la ley de don Juan Velasco Alvarado. Y nos dijeron que ellos eran los dueños. Él cogió un galón de gasolina y le prendió fuego, porque nosotros teníamos 6 meses funcionando y nos la quitaron. He visto gente en mi tierra, en Piura, volverse loca porque les quitaron su hacienda. Díganme ustedes si fue nefasto o no. Para la mazamorra morada vamos a utilizar 1 kilo de maíz morado, conocido de este color, es único en su especie, oscuro como tus pensamientos.
Vamos a comenzar siempre con lo más difícil. En este caso vamos a comenzar a poner a hervir nuestro maíz morado. Esto, para poder ponerlo a hervir, lo único que tenemos que hacer es lo vamos a desgranar muy bien. De esta manera el maíz morado va a soltar bastante su color y su aroma también. Una vez que tengamos ya listo todo desgranado, ahora sí vamos a llenar una olla 4 litros de agua. Ya está lavado previamente. Vamos a poner todo directo en la olla. Por este lado tenemos cáscara de piña. Con esto vamos a darle excelente sabor también a la mazamorra morada. Y esto de aquí son trozos del corazón de la piña. También lo vamos a poner ya que aporta bastante aroma. Manzana verde. Vamos a poner 2 manzanas cortadas por la mitad, manzana verde. Unas 3 ramitas de canela. Por supuesto no debe faltar clavo de olor. Y este ingrediente que le da ese toque muy especial a la mazamorra morada, unas 4 o 5 hojas de higo. Vamos a utilizar también para hacer nuestra mazamorra morada. De hecho, también utilizamos para hacer la chicha morada. Le da un excelente aroma a esto de aquí. Y esto lo vamos a hervir durante 40 minutos a 50 minutos aproximado. Esto lo vamos a poner a un ladito y en una olla pequeña vamos a comenzar a preparar nuestro arroz con leche. Vamos a poner 2 tazas de agua. La parte del líquido vamos a estar agregando de poco en poco dependiendo qué arroz, porque el arroz absorbe demasiado líquido. Vamos a poner un vaso de leche fresca y vamos a poner una taza de arroz. Puedes utilizar cualquier tipo de arroz, hay mucha variedad. Le ponemos entre 3 o 4 ramas pequeñitas de canela. Y por supuesto también no debe faltar, esto de aquí es clavo de olor, le da excelente aroma. Esto lo vamos a cocinar hasta que el arroz comience a reventar. En ese punto todavía le voy a poner el azúcar. En este momento le voy a cocinar así tal cual. Si en caso el agua se seca, simplemente vas a agregar más agua o también puedes agregarle leche fresca. Y esta leche en tarro estoy guardando para el final. Esto vamos a utilizar para el final todavía. El arroz con leche sí lo vamos a cocinar a fuego, de igual manera que el maíz morado lo vamos a cocinar a fuego medio. Y esto hay que estar moviendo sí constantemente, ya que el arroz cuando se sienta en la parte de la base de la olla, esto tiende a quemarse. Y para evitar obviamente eso, vamos a estar moviendo constantemente. La esencia para la chicha morada que vamos a utilizar, de hecho también utilizamos esto de aquí para hacer la mazamorra morada y la chicha morada, un clásico. Esto va a tardar, como les había comentado, entre 40 a 50 minutos, casi el mismo tiempo que el arroz con leche. Casi va a salir a la par, casi juntos. En este punto, si en caso el arroz con leche se te va secando, simplemente vamos a agregar un poquito más de agua. Si tienes agua caliente, mucho mejor, le pones. Cuando el arroz ya está a medio cocinar, lo que tenemos que hacer sí es muy importante, vamos a bajarle el fuego a mínimo y lo vamos a cocinar de esta manera, ya que si el fuego está demasiado alto, lo único que va a hacer es la parte de la base del arroz se va a quemar. Vamos a probar un poquito para ver si el arroz realmente está cocido. Provechito, de hecho no tiene nada de azúcar, pero sí está caliente. Exactamente el arroz se cocinó en 34 minutos. En este punto ya el arroz está completamente bien cocido. Vamos a poner 50 gramos de pasas. El azúcar sí va a ser cantidad necesaria. Hay personas que les gusta comer bien dulce y otros que les gusta comer un poquito bajo. Esto sí ya es a gusto de cada uno. Vamos a poner leche en tarro. Por este lado tengo esencia de vainilla. Le voy a poner 2 cucharadas. 150 gramos o mililitros de leche condensada. Y lo que tenemos que hacer, recuerda que el fuego tiene que estar a mínimo y esto lo vamos a mezclar muy bien. En este punto vamos a rectificar si en caso le falta el azúcar. El azúcar, como siempre, igual que la sal, vamos a estar poniendo de poco en poco. Esto lo vamos a cocinar por 7 minutos más para que el arroz absorba todo el dulce del azúcar, el sabor de la esencia de vainilla, de la leche condensada. Lo vamos a cocinar de igual manera a fuego mínimo y hay que estar moviendo sí constantemente.
ya que como es una mazamorra, es un poco espesa, es muy fácil que se te queme la parte de la base. En este punto la mazamorra ya está en su punto, está perfecto. No tiene que quedarte tan espesa ni tan aguada. Exactamente, el maíz morado va hirviéndose ya casi 50 minutos y en este punto ya está perfecto, ya está muy aromático. En este punto vamos a apagar el fuego. Por este lado tengo un recipiente, vamos a apoyarnos con un colador para poder colar muy bien nuestra chicha morada. Si no quieres colar de manera directa de la olla, puedes utilizar una jarra o una taza con asa para poderlo colar de poco en poco y así evitarnos quemar. Esto lo vamos a poner en una olla. El fuego tiene que estar prendido. Aquí tengo 200 gramos de higo deshidratado. Vamos a ponerle así tal cual entero. Y vamos a agregar azúcar. El azúcar vamos a poner de poco en poco. Estas 2 manzanas verdes que reservamos, esto lo vamos a pelar muy bien. Vamos a retirar toda la cáscara. Y esto vamos a pasar a cortar en pequeños trozos. Vamos a cortar en corte cuadradito, muy pequeños. Vamos a exprimir 2 unidades de limón. El limón ayuda a que el maíz morado se vuelva más brillante y por supuesto también le da ese toque de acidez a la mazamorra morada. Para poder espesar a la mazamorra, para ayudarle a dar textura, vamos a disolver. Por este lado tengo un recipiente con 1/4 de taza de agua. Vamos a adicionarle chuño molido. Puedes utilizar también maicena, es muy buena opción, cualquiera de los dos. Voy a poner 4 cucharadas de chuño molido. Esto es muy sencillo, lo vamos a disolver muy bien. Aquí sí, muy importante, una vez que tengamos ya disuelto el chuño en agua, vamos a agregar de forma de hilo, muy de poquito en poquito, y siempre la olla hay que estar moviendo para que no se forme grumos. Y como pueden ver, la mazamorra ya comenzó a tomar textura, está espesa como lo queremos. Esto lo vamos a cocinar por 1 minuto más para que la maicena o el chuño que le agregas se cocine de manera parejo. Listo, esto lo apagamos y ahora sí vamos a pasar a servir. Por este lado tengo un plato transparente como tus buenas intenciones. Y por este lado vamos a poner nuestra mazamorra morada. Le ponemos su marinconada y solo mira esta belleza. Buen provecho.